Hola, bienvenidos, soy el profe JJ y en este video veremos el fascinante tema de la domesticación del perro. Vamos a ver algunas teorías. Una de las más comunes es que el perro fue domesticado a partir de lobos salvajes hace más de 15.000 años. Esta teoría se basa en evidencia genética y ecológica que sugiere que los perros modernos descienden directamente de los lobos. Otro posible origen de la domesticación del perro es que fue criado a partir de una especie de perro salvaje ya existente, como el perro dingo australiano. También se ha sugerido que la domesticación del perro puede haber ocurrido de forma independiente en diferentes partes del mundo. En cualquier caso, se cree que la domesticación del perro comenzó cuando los lobos o perros salvajes comenzaron a acercarse a las aldeas humanas en busca de comidita, y los humanos comenzaron a criarlos y domesticarlos para usarlos como compañeros y ayudantes en diversas tareas. Para ubicar geográficamente dónde surge el antepasado más antiguo de la raza canina, utilizaré esta recreación de nuestro planeta de hace 66 millones de años, que coincide con la extinción de los dinosaurios. Surge un pequeño mamífero llamado miasis, que según los paleontólogos y arqueólogos surge en Asia, en algún lugar de esa antigua Asia. El miasis es el antepasado de los animales conocidos como cánidos, ya sea perros, chacales, zorros. El miasis, esta cosa pequeña, no dejó descendientes directos, sino que dejó líneas de evolución. Una de esas líneas de evolución, claro que después de más de 30 millones de años, dio origen al Cynodictys, el primer perro de la historia. Aquí todavía el miasis anda, no sé qué ir, dando vueltas. Cambiamos la data del mapa, porque hace 30 o 40 millones de años, el Cynodictys, que era un animal de tamaño mediano, más largo que alto, una cola larga y un pelaje bastante cepillado, después de millones de años de evolución, dio origen a dos ramas de caninos. Vamos a dejar al Cynodictys por aquí, no, mejor por acá. Me gusta pasear a este perrito. El miasis y el Cynodictys son originarios de Asia, por si acaso. El Cynodictys, como les dije, más tarde da origen a dos ramas, una en África y otra en Eurasia. Vamos a mover a este cachorro pequeño del miasis, no se quería ir. La rama de Eurasia se llamó Tomartus, que se los voy a presentar de inmediato. Aquí está el Tomartus. El Tomartus es el primer gran perro viajero de nuestra historia. Él se expande por distintos lugares. Aquí les voy a mostrar en el mapa de Google Earth algunos de los lugares por los que se expandió esta especie. En Europa, Asia propiamente tal, diferentes partes de Asia en realidad. Llegó a bastantes lugares, incluso África. Pero recuerden, esto hace millones de años. Millones de años. Incluso Indonesia, también Australia, también cruzando hacia América por el estrecho de Bering. Y ahora vamos a ver los principales hechos de la domesticación en sí, ya sea en cuanto a teorías y a años que involucra el momento y la ubicación de la domesticación del perro. No está muy claro, pero existe una fuerte evidencia genética de que los primeros eventos de domesticación ocurrieron en algún lugar de Asia Central hace 15.000 años aproximadamente. Sin embargo, algunos estudios genéticos han sugerido que los lobos fueron domesticados hace 16.300 años para servir como ganado en China. Qué triste. Desde el punto de vista nuestro. Otros estudios genéticos han sugerido que la domesticación de perros comenzó hace más de 18.000 años en Europa. Según el Dr. Robert Wayne, profesor de Ecología y Biología Evolutiva de la UCLA, él señala textual: encontramos que los antiguos lobos europeos estaban directamente relacionados con los perros domésticos, no así estos con los actuales lobos. Esto hace que el registro genético concuerde con el registro arqueológico. Europa, señala, es donde se encuentran los perros más viejos. No solamente los perros, pero con respeto, por supuesto. ¿Y cómo se llegó a esta conclusión?
Los investigadores estudiaron el ADN mitocondrial de los animales, muy abundante en los restos antiguos encontrados. Comparando este ADN antiguo con el relleno más moderno de 77 perros domésticos, 49 lobos y 4 coyotes, los investigadores llegaron a la conclusión de que se agrupaban genéticamente con los antiguos lobos o perros europeos, no con los lobos modernos de ninguna parte del mundo. Así pues, los perros proceden genéticamente de los lobos antiguos que habitaban Europa y que ahora están extintos. Según la investigación, es posible que los lobos se aprovecharan de los cadáveres de los animales que comían los cazadores-recolectores y con el paso del tiempo se acercaran cada vez más a ellos. Esta idea permite explicar la divergencia genética entre los perros y los lobos. Con el paso del tiempo, la afinidad ser humano-perro se hizo cada vez más relevante para el ser humano sobre todo. Aquellos lobos que seguían a los humanos aprovechaban las migraciones de los mismos, renunciando a su territorialidad y por tanto reduciendo la posibilidad de reproducirse con lobos territoriales. De hecho, existe un ejemplo en la actualidad. La única población migratoria de lobos que se conocen en la tundra de los bosques boreales de América del Norte sigue al caribú en su migración de 1000 kilómetros. El caribú, por si acaso, es una especie de reno. Cuando estos lobos vuelven de la tundra a los bosques boreales durante el invierno, no se reproducen con los lobos residentes que nunca migran, explica el mismo investigador, el Dr. Wayne. Él señala: creemos que es un modelo de domesticación y de producción divergente de los lobos salvajes y los primeros perros. También se sospecha, como diría Sherlock Holmes, que los perros que datan de hace unos 12.000 a 14.000 años procedían de una pequeña estirpe de lobo gris que habitaba lo que hoy es India. A partir de entonces, este lobo, conocido científicamente como Canis lupus pallipes, se distribuyó ampliamente por Europa, Asia y América del Norte. Sin embargo, un estudio genético que comparó el ADN de perros y lobos que habitan áreas que se cree que fueron centros de domesticación de perros sugiere que los perros y los lobos modernos pertenecen a linajes separados que comparten un ancestro común. Ahí en el mapa de África les muestro que algunos de los perros de hoy no son descendientes del lobo, sino del chacal. Estos perros que se encuentran en África podrían haber dado lugar a algunas de las razas africanas nativas actuales. Otro estudio genético que examinó la migración de perros hacia América reveló evidencia de que los perros no acompañaron a los primeros humanos a América hasta hace solo 10.000 años. Es decir, durante la segunda migración del ser humano a América. Y ahora, las principales conclusiones. Hay varias teorías y estudios genéticos sobre el origen de la domesticación del perro. El origen lo sitúa tanto en Asia como en Europa. Los perros descienden esencialmente de los lobos y es el ser viviente y sintiente más leal, protector, obediente y cariñoso con el ser humano, el cual lamentablemente no siempre retribuye de la misma manera.